Saludos. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Hola familia, muy buenas noches. Gracias Caleb, gracias Juan. Hola Pastor Willy, muy buenas noches, bienvenidos. Le damos gracias a Dios en esta noche por permitirnos la vida. Estoy un poco cansado de hoy, un día de laburo muy largo, muy intenso, pero ahí estamos. El apóstol Pablo escribe, diga el débil, fuerte soy, ¿no? Y nuestra fortaleza viene de Dios. Y cuando somos débiles, cuando estamos cansados, es cuando viene el poder de Dios sobre ti y te levanta. ¿Ven? Por tanto, digamos, ¿no? Cuando soy débil es que soy más fuerte en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, amado Dios, en esta noche te damos las gracias por regalarnos un día más, por el milagro de la vida, por la salud que tenemos hoy, por el aire que respiramos, Señor. Gracias porque tenemos un techo sobre nuestras cabezas, porque tenemos abrigo, alimento y tenemos libertad para poder alabarte, adorarte, bendecirte sin persecuciones. Muchas gracias, Señor. Somos bendecidos, somos favorecidos de ti, Señor. En esta noche oramos por este hermoso grupo que de lunes a viernes nos reunimos, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque el miércoles estuvo compartiendo Pastor Willy sobre el escudo de la fe, sobre qué significa tener un escudo en nuestro brazo para defendernos, para apagar los fuegos, los dardos de fuego del maligno. Anoche estuvo Pastor Juan Alemán compartiendo con nosotros un tremendo mensaje también. Gracias, Señor. Hoy continuaremos, Señor, con la historia de Israel. Gracias por poner una palabra nueva dentro de mí, Señor, para poder compartirla. Reúne al grupo, Señor, reúne al rebaño. Donde quiera que estén, oh Dios, que tu poder amoroso los alcance, Señor. Bendícelos, guárdalos, llénalos de ti. Padre, tal vez están levantando oraciones, peticiones, anhelos, ruegos, súplicas. Sé tú con ellos. Así como contestaste la oración del rey Ezequías, papá, para salvar al pueblo de Israel de los asirios. Señor, contesta cada oración de los hermanos que están padeciendo dificultades en este tiempo. Señor mío, Dios mío, los encomiendo en tus manos, son tus ovejas, son tu rebaño, son ese remanente fiel que ha depositado su confianza en ti, Señor. Padre, por favor, tú eres nuestro Dios. Padre, tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos por el poder que opera en nosotros. Tal vez nosotros estamos pidiendo algo muy pequeño, pero tú no quieres darnos algo pequeño, quieres darnos algo grande. Señor, ayúdanos a esperar en ti. Y si tal vez lo que hemos pedido no recibimos todavía es porque tú tienes algo mejor para nosotros. Señor, gracias por este hermoso grupo, los bendigo en el nombre de Jesús. Y esta noche, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos ministra como cada noche. En el nombre de Cristo nuestro Señor oramos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Una vez más, todos sus vecinos musulmanes, Señor, se han levantado en su contra con el único propósito de arrasarlos, de desaparecerlos del planeta. Pero vez tras vez, tu gloria se sigue manifestando en ese pueblo que tú has escogido, Señor. Por tanto, oramos bendiciéndolos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén
Amén y amén. Muy buenas noches, familia, a los que se acaban de conectar. Nosotros estuvimos viendo en noches anteriores la historia de Israel. El Estado de Israel, mis hermanos, está rodeado de países vecinos musulmanes que profesan la religión del Islam. Son varios países, mejor dicho, todos los que están a su alrededor son musulmanes, árabes, musulmanes, ¿no? Y están también, bueno, no tan cerca, pero igual están los persas, que son los de Irán, ¿no? Los iraníes, que son unos, lo peor de lo peor, ¿no? Entonces son sus enemigos de Israel. ¿Por qué? Porque Israel no es del Islam. ¿Por qué? Porque Israel ha luchado toda su existencia por la libertad. Así como nosotros, por nuestra libertad del pecado, de la condenación, de la maldición del pecado y de la muerte, el pueblo de Israel ha luchado por su libertad. Y es el único pueblo libre que existe en Medio Oriente. Es el único país, la única nación, el único estado que es democrático, donde hay democracia. Todos los demás no lo son. Son monarquías, son, ¿cómo se llama? Gobierno de facto, militares, y así se mueven, así viven, y así le hacen la guerra a Israel, al pueblo de Israel. El Islam es una religión extremista, decíamos noches anteriores, que cree en Alá. Su Dios es Alá, ¿no? Su profeta es el que escribió el Corán, o sea, su libro sagrado, es Mahoma, que vivió entre el 570 y 632 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de su doctrina fanática, enferma y extremista, consideran que los que no profesan el Islam, es decir, los que no son del Islam, los que no han aceptado el Islam como religión, son infieles. Y los infieles deben ser decapitados. Punto. No hay puntos medios, no hay grises. ¿Es blanco o es negro para ellos, ¿no? Por esta razón es que Israel, al no pertenecer al Islam, son considerados como una nación infiel. Por lo tanto, deben ser exterminados. Ellos consideran a Estados Unidos como el Satanás mayor y a Israel como el Satanás menor, que son sus enemigos acérrimos, y hay que exterminarlo. Ellos lo que buscan es eso, siempre. ¿No? Todas sus movidas están enfocadas a querer eliminar a Israel y a eliminar a Estados Unidos. Ellos consideran, fíjese bien, ellos consideran que los que no son musulmanes nacieron del otro lado de la verdad. Es decir, nacieron del otro lado de lo correcto, según ellos. Por tanto, son despreciables, dignos de muerte. Así nos ven. Ellos no tienen. Ahorita en Siria, bueno, la semana pasada estuvieron matando cristianos. Como 2000 cristianos fueron ajusticiados de la manera más cruel, de una manera deplorable. Entonces, no solamente es el pueblo judío, sino que en el tiempo que gobierne el anticristo en este mundo, todos van a ser obligados a aceptar el Islam. Y el que no quiera aceptarlo, simplemente le van a cortar la cabeza. Y eso no solamente es en Medio Oriente, sino en todo el mundo, mis hermanos. En todo el mundo, en el país donde usted esté, de donde usted viva, de donde usted haya nacido, allí el Islam comenzará a predominar. ¿Qué significa la yihad islámica? ¿Qué es el yihad? Vamos a ir descifrando como desde el comienzo para que se pueda entender todo el, el panorama de lo que significa la religión islámica, ¿no? La yihada islámica, según la doctrina clásica general, consiste en la acción armada, o sea, el grupo armado. En este caso, para nuestro, o sea, en un lenguaje más terrenal, más peruano, los terroristas. Esa es la yihad. Los terrucos que buscan a punta de fusil convertir al mundo en Islam. Esa es, en dos palabras, la yihad islámica, ¿no? Entonces, su lucha, entre comillas, es defender al Islam. Es un movimiento armado considerado terrorista por los Estados Unidos. Estados Unidos los considera terroristas
¿no? Entonces, el término yihad etimológicamente significa esfuerzo. Yihad significa esfuerzo. Es decir, ellos se esfuerzan a la mala, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente se convierta al Islam. Eso se denomina la yihad islámica. Es la conducta que todo musulmán debe llevar en el camino, apartado de todo tipo de faltas, de desviaciones, tentaciones, para finalmente llegar a Alá. O sea, tienen unos códigos especiales ellos. Pueden matar judíos, y para ellos es como ganar puntos, es como tener puntos a favor. Son más bendecidos, ellos, su familia, por cada judío que ellos matan. Los han adiestrado así, los han entrenado así, de tal manera que ellos se mueven en esa doctrina, doctrina de muerte, doctrina de muerte. Y esos son los palestinos, esos son ahorita todos los grupos armados, los terroristas, que financiados por Irán se han desarrollado, han crecido, han sido armados, entrenados, capacitados. ¿Para qué? Con el único propósito de exterminar a Israel. Punto. Ellos viven con esa meta, con ese objetivo. Eliminar, borrar del mapa a Israel. Y como lo vimos en noches anteriores también, este no es un problema de actual, del 2000 para acá, o del 7 de octubre del 2023, cuando invaden los terroristas del Hamas a Israel y matan 1.200 personas y llevan secuestradas a 260 personas y tal. No, 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 eso no comienza ahí. Esto ya viene desde 3.500 años atrás. Ahora vamos a ver parte de esa historia también. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la diferencia entre árabes y musulmanes? Muchas veces me han preguntado eso, ¿no? Los árabes son un pueblo con una cultura en común, cuyo rasgo más relevante es el idioma, ellos hablan el árabe, ¿no? Mientras los musulmanes son los practicantes de la religión islámica, son esos fanáticos recalcitrantes, esos bravos de bravos, no les importa morir. Si ellos mueren haciendo lo que se supone su religión los dice, ellos creen que a ellos les están esperando 72 vírgenes allá en el cielo. O sea, ellos creen eso, su doctrina dice eso, que hay 72 vírgenes esperándoles para que cuando ellos mueran, o sea, se inmolan, ¿no? Entonces van a tener esas 72 vírgenes para vivir la eternidad con ellos. Lo que van a tener son 72 demonios en el infierno que les van a hacer la vida a cuadritos. Eso no saben ellos, ¿no? O no lo aceptan. El Islam, luego de la muerte del profeta fundador Mahoma, en el año 1632 después de Cristo, en el año 632 después de Cristo, se dividió en dos facciones. O sea, después de la muerte de su fundador, de su profeta Mahoma, el que escribió el Corán, ¿no? Se dividió en dos facciones, los chiitas y los suníes. Los chiitas son los seguidores de Ali. Ali, primo y yerno de Mahoma. Mahoma tuvo hija y esa hija se casó con el primo de él, entonces era su yerno y su primo. Entonces, los chiitas son los seguidores de él. Los sunitas sostienen que la adoración directa a Alá sin intermediarios. Son dos grupos. O sea, entre los mismos islámicos hay dos divisiones y están encontrados, o sea, se tienen bronca. Se agarran ahí a balazos. Pero cuando tienen que atacar a Israel, ahí sí ellos están de acuerdo. ¿Por qué? Porque el objetivo, el fin, tanto para los chiitas como para los sunitas, es el mismo. Desaparecer Israel. Cuando tienen que atacar, ahí sí son cuates, son compañeros, son chocheras, pero si no, están embroncados siempre, ¿no? Entonces, se estima, mis hermanos, a la fecha, que existen 1.600 millones de musulmanes en el mundo. Repito, 1.600 millones de musulmanes en todo el mundo. El 90% son sunitas y el 10% son los chiitas. Evidentemente, hay una rivalidad entre chiitas y suníes, pero se unen sin problemas si van a atacar a Israel. Allí están los dos de acuerdo, olvidando sus diferencias. Entonces, mis hermanos, fíjense, ellos son 1.600 millones en todo el mundo. ¿Y sabe? Israel sabe cuántos son, 14 millones.
en todo el mundo. Contra 1.600 millones de musulmanes, solo hay 14 millones de judíos en el mundo. Pero ahora en Israel solamente hay 9 millones, que no llegan a 10 millones, y eso representa el 0,2% de la población mundial. Ese es el pueblo de Israel. Odiado, vituperado, ¿no? Menospreciado por toda la generación. Una población que a la justa llega a 9 millones en Israel. Y ya los que están dispersos por el mundo, contándolos todos, llegan a 14 millones contra 1.600 millones de musulmanes. La segunda religión más grande, más numerosa que existe es el Islam. Primero está el cristianismo, hasta el día de hoy. Pero la proyección, las estadísticas dicen que dentro de unos 8 o 10 años, el Islam va a ser mucho más grande, más numerosa que el cristianismo. Entonces dependerá de usted y de mí que eso suceda. Porque si usted predica la palabra, si usted ministra la palabra, eso no va a suceder. En cambio ellos, toda vez que son fanáticos, toda vez que ellos tienen su doctrina metida no solamente en su mente, en su corazón, en sus huesos, en sus tuétanos, solamente viven para eso. Entonces, mis hermanos, allí está el desafío para nosotros. Repito, los judíos llegan a 14 millones en todo el mundo, viviendo en Israel solamente 9 millones. Esto representa casi el 0,2% de la población mundial contra 1.600 millones de musulmanes, representando un cuarto de la población mundial, es decir, entre el 22 y el 25% de la población del mundo son musulmanes, son del Islam. El Islam es la segunda religión más practicada en todo el mundo después del cristianismo. ¿Por qué el mundo odia a los judíos? Porque el pueblo judío es el origen de la lucha por la libertad. Esa parte como que el mundo, la gente no lo entiende. Todos creen que es un tema religioso, todo un tema espiritual nada más. Pero no, hay otro detalle, ¿no? ¿Por qué lo odian al pueblo judío? Por ser un pueblo a través de los tiempos luchó contra la esclavitud y contra la opresión. Estos ataques y guerras contra el pueblo judío son tan viejos como el mismo pueblo judío. Desde hace 3.500 años, cuando Dios milagrosamente los sacó de Egipto, luego de 430 años de esclavitud, lo vimos en noches anteriores también, como Dios le dice a Abraham, pero tu generación será esclava por 400 años. Fíjese, Dios tiene una agenda, ya está escrito todo, está establecido todo, no hay nada nuevo bajo del sol. El punto es que nosotros no lo conocemos. Es interesante. Es interesante cuando uno va sumergiéndose en la palabra y te das cuenta de que cada día tienes nueva revelación, de que cada día el horizonte se abre mucho más y tienes más palabra y tienes más revelación y tú comienzas a vivir y a disfrutar de esa relación con tu Dios que no es religión, es una relación, es un estado de comunión, de contacto, es una forma de enamorarse con tu Dios, de vivir enamorado. Es como cuando usted se enamoró de su novia, de la que es su esposa, qué sé yo, o viceversa. Querías estar con él, querías estar con ella siempre, buscando siempre el espacio, el momento para expresarle toda tu dedicación, todo tu aprecio, toda tu admiración, ¿verdad? Diciéndole cosas bonitas, hablándole cosas bellas, regalándole cosas, en fin. Ese es un tipo de relación, de íntima relación con Dios. Cuando tú abres tu corazón delante de Él y le dices, papá, mira cómo estoy. Padre, si no me ayudas, voy a morir. Si no me ayudas, no puedo salir de este hueco. Y el Señor allí cuidando de ti, cuidando de su pueblo. Entonces, nosotros vamos a ver el lunes cómo los greco-macedonios hicieron un genocidio apabullante en contra de los judíos por órdenes de Antíoco Epifanes, emperador griego. Antíoco Epifanes
¿no? Estaba obsesionado con abolir a la religión judía. Este también lo tenía atravesado en el cuello, en el pescuezo, los judíos. Y dijo, voy a matarlos a todos, ¿no? Al punto que los judíos solo podían salvar su vida si renunciaban a su fe. Si renunciaban a su fe, sobrevivían. Esto lo vamos a ver el día lunes, pero ahora en la mañana, no estaba dentro del programa, pero el Señor hace las cosas como Él quiere, porque Él es soberano, ¿no? Yo tenía mi programa establecido, pero Papá Dios es el que pone las cosas en orden. Vamos a Segunda de Reyes, en el capítulo 19. Yo les voy a pedir que lean el capítulo 18 y el 19, que son realmente muy, muy importantes. Entonces, los voy a, no voy a poder leer los dos capítulos, sin embargo, voy a ponerlos en contexto. ¿Qué pasa? El ejército de Siria, el imperio de Asiria, se convirtió en uno de los imperios más poderosos de su tiempo. Estamos hablando de 600 a 700 años antes de Cristo. Es la misma temporada del profeta Isaías. En ese tiempo era el rey de Israel, Ezequías. El rey Ezequías, un hombre de fe, un hombre de Dios, un varón ungido. Ese era el rey de Israel. En ese mismo tiempo se desarrolla de una manera esplendorosa el imperio asirio. Ellos fueron conquistando imperios, invadiendo ciudades, esclavizándolas, robándolas, es decir, maltratándolas, matando a la gente por todo lado. Y como que al pueblo de Israel como que le tuvo un poco de respeto y mandó a su escriba y le dijo, quiero que te vayas y le vayas al rey Ezequiel. Eso está en el capítulo 18, que no los puedo leer por razones de tiempo. Ya vamos a ir directo al capítulo 19. Solamente estoy contándolos la historia para que puedan tener una idea completa de lo que quiero compartir. Manda a su emisario y le lleva unas cartas y le dice, rey Ezequías, nosotros no queremos matarte, ¿eh? Pero sí necesitamos tu billete, necesitamos tu oro y tu plata. ¿O qué? Sí, o sea, como está de moda en Perú ahora las extorsiones, pagar cupo, ¿no es cierto? Para que te dejen vivir, para que te dejen hacer tu negocio. Igualito, el rey de Siria, Sennacherib, manda a su emisario y al rey Ezequías, rey de Judá, rey de Israel, y le dice, quiero que me entregues tanta cantidad de oro y tal. Entonces el rey Ezequías de miedo va y desmonta todo el oro que había en el templo, incluso las paredes de la ciudad, del templo estaban cubiertos por láminas de oro, sacó todo eso, juntó la plata que pidió este compadre y se le entrega. ¿Entiendes? Y después quería más, ¿no? Como los extorsionadores, tú le das una vez y al siguiente mes te van a pedir de nuevo. Bueno, entonces otra vez pidió, entonces el rey Ezequías conversa con otros reyes ahí y le dice, oye, estamos pagando a Sennacherib, el rey de los asirios, por nuestra seguridad para que no nos maten. Y bueno, al final deciden no pagarle. Decir, ya no tengo oro, no tengo plata para darte, pues ya no tengo de dónde voy a sacar. Entonces Sennacherib se envalentona y agarra sus ejércitos y se los lleva ahí al costadito de Jerusalén. O sea, listos para atacarlo, pero igual les da la oportunidad de sobrevivir, ¿no? O sea, su lado amable. Dice, puedo matarte, ¿ah? Pero todavía te voy a dar chance. Y manda otra vez sus emisarios. Y en sus cartas le dice, eso es literal por si acaso, está acá en el capítulo 18. ¿Quién te va a poder librar de mi mano? ¿A quién te apoyas, oye, Israel? ¿Quién te va a librar si yo soy el man, el duro? Yo soy el bravo acá. Yo si quiero te desaparezco ahora. ¿Me entiendes? Esas cartas manda. Y entonces el rey Ezequías lee esa carta y se pone a llorar, se pone triste. ¿Y ahora qué voy a hacer? Llama al profeta Isaías.
Y el profeta Isaías viene al palacio y le dice, mira, mira Isaías, lo que nos han mandado, ¿qué hacemos con esto? Entonces, el rey Ezequías, dentro de su temor al rey asirio, dice, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? Entonces, ahí viene la palabra del Señor, dice, no, nosotros creemos en Dios. Jehová es nuestro Dios, no el rey de Asiria. Sí, pero tiene 185,000 soldados ahí en la esquina. Y solamente tapa que dé la orden, Chazán, y arrasan con todo. Y el profeta Isaías se pone en oración con Ezequías, los dos, ¿no? Y es el Señor el que le habla al profeta Isaías y le da el mensaje. Entonces aquí ya entramos en la palabra, porque esto sí tiene que estar muy sustentado. Entonces, en el verso 31, porque saldrá de Jerusalén, estoy en el verso 31 del capítulo 19 de Segunda de Reyes. Dice, porque saldrá de Jerusalén remanente. O sea, había un grupo, un remanente fiel, un grupo de creyentes, un grupo de cristianos que todavía creían en la fidelidad, en la soberanía, en el poder, en la omnipotencia de nuestro Dios, de Jehová de los ejércitos. Entonces dice aquí, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios es fuerte y celoso, que no comparte su gloria con nadie. Por eso cuando usted cree en Dios no puede estar creyendo en pajaritos preñados, ni en la Virgencita de Churucuchuy, ¿no? Ni en San Perejildo, no, porque Dios es celoso, no comparte su gloria con nadie. O amas a Dios o no lo amas, o Él es tu prioridad o no lo es. Punto. No hay medias tintas. No cuando me acuerdo, le sirvo a Dios. Cuando las cosas van bien, yo le sirvo a Dios. Pero cuando no me van bien, entonces yo busco a San Perejildo porque Él siempre me ayuda cuando estoy mal. ¿No? ¿Me entiendes? ¿No? Hay gente religiosa así, que tiene un santo para cada problema, ¿no? Tiene a San Antonio para los amores, de los enamorados, del corazón o algo así. A Tadeo que cuida de no sé qué cosa, al Virgen de la Puerta que te cuida para que no te roben tu casa. En fin, tienen un cada Dios, un cada ídolo para cada situación. Pero nosotros tenemos un solo Dios para cada situación. Ahí está la diferencia. Entonces, en el verso 32 dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, o sea, flechas ni lanzas, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Porque por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Esto es tremendo, esto es estremecedor. ¿Por qué? Porque 185,000 asirios estaban acampando al costadito de Israel, esperando la orden nada más y pa, chazán, hasta la vista, baby. Y aquí viene la palabra de Jehová cuando Ezequías, el rey de Israel, clama a Dios, se postra de rodillas, lee las cartas que le manda el rey asirio, burlándose de Dios, y dice, ¿cómo es posible, Señor, que se burlen así de ti? Es lo que le dice él, ¿no? Interesante. Entonces, ahora dice, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. El verso 35 dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana los que se quedaron vivos, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Eran los cuerpos de los difuntos muertos fallecidos. En una sola noche, un solo ángel mató a 185,000 asirios. ¿No es poderoso nuestro Dios? O sea, a veces se tiene la idea, eso es lo que nos han enseñado, que un angelito es
¿no? Un bebé así sonrosadito con sus alitas, ¿no? Y ese es un angelito, ¿no? No, un ángel es poderoso. Un ángel tiene mucho poder. Un ángel mató a 185,000 en una sola noche. En una sola noche. Un ángel en una sola noche mató a todos los primogénitos de Egipto. A todos los primogénitos de Egipto los mató en una sola noche. Obviamente, un ángel tiene poder, pero ese poder está gobernado por nuestro Dios. Es decir, un ángel es un ser espiritual creado por Dios para cumplir funciones. ¿Ven? Nosotros no podemos adorar a un ángel. Nosotros somos superiores a los ángeles. ¿Cómo dice eso, hermano Max? Por supuesto que sí. Un ángel es un ser espiritual creado por Dios para ministrar a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos nosotros. ¿Estamos hasta ahí? Esa es palabra de Dios, no es una nueva doctrina. De modo que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un ángel no es un hijo de Dios. Un ángel nunca va a ser un hijo de Dios. Es un ser espiritual creado para la alabanza de Dios y para ministrar, o sea, para servir a los hijos de Dios. Eso nosotros lo hemos visto en algunos programas hace bastante tiempo. Entonces, mis hermanos, cómo el Señor pudo salvar al pueblo de Israel, pudo salvar a Jerusalén de una destrucción total a manos de Sennacherib, rey asirio. Y en una sola noche, un ángel de Jehová, ¿no? Voy a repetir el verso 35, dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, los que habían quedado, el remanente, he aquí que todo era cuerpos de muertos. ¿No? El verso 36 dice, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. El verso 37 dice, y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, o sea, el dios de los asirios, Nisroch, ¿no? Adramelech y Seracer, sus hijos de este rey Sennacherib, vinieron y le atravesaron con su espada y lo mataron al tipo ahí. O sea, así termina este rey malo, este rey perverso, este rey asirio que quiso venir a matar, a destruir a todo el pueblo de Israel. Milagrosamente, el Señor envió a su ángel. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque yo ampararé en el verso 34 esta ciudad para salvarla. ¿De qué ciudad está hablando? De Jerusalén, tal cual, porque ahí, versículos antes dice, sitiaron Jerusalén. ¿Ok? Entonces, el 34 dice, yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Es que el pacto de Dios es eterno. El pacto de Dios es irrevocable. Dios lo dijo y Dios lo hará. Él dijo que es el Dios Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Él dijo que Jerusalén no será destruida. Por más que todos sus vecinos hostiles, ¿no? Ahorita, en este momento, 2025, marzo, Israel está en una guerra contra los del Yemen, contra Irán, contra los de Hezbollah, contra los de Hamas, ¿no? Contra los asirios, contra los del Líbano. Todos están contra ellos. Y de Yapa están los turcos. Erdogan, el presidente turco, también está así de declararle la guerra a Israel, pero les apoya a los otros. Aun cuando Siria y Líbano están en una bronca entre ellos, ¿no? Es tremendo cómo un espíritu de confusión los agarraba entre ellos mismos se están matando. ¿Por qué? Porque está obrando el poder milagroso de Dios. ¿Para qué?
para favorecer a su pueblo. ¿Por qué? Porque dice, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Sabe que el rey Ezequías, un hombre de Dios, un varón de Dios, al ver la situación tan compleja para él y que no había solución lógica, porque ¿qué vas a hacer con 2,000 personas ahí y vienen 185,000 en contra tuya y todos mercenarios, todos asesinos, todos unos desgraciados que vienen a destruirte? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo haces resistencia? ¿Cómo te defiendes? O sea, no había lógica en absoluto. Era un insulto al intelecto humano creer que puedes hacerle frente a ese ejército de 185,000 asirios. Desafía el sentido común. Es que Dios es Dios. No hay nada imposible para Él. De acá nosotros podemos, el día de hoy, cómo Israel se está defendiendo de 7 frentes a la vez, de 7 enemigos a la vez. Y eso sucedió también cuando en 1948, cuando la ONU saca una resolución reconociendo al Estado de Israel como una nación, como un Estado, que dicho sea de paso, todos los musulmanes de alrededor nunca reconocen a Israel como un Estado, como una nación. No, dicen el régimen sionista, dicen ellos. Para Israel dicen, es el régimen, los sionistas, el régimen sionista. Nunca pueden decir ellos el Estado de Israel, porque para ellos es agraviante, es contraproducente reconocer a Israel como nación, como un Estado. Lo sentimos por ellos, porque nada de lo que hagan van a poder destruir a Israel. No podrán hacerlo. El Señor defendió a Israel. Estoy hablando de 680 años antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando el rey asirio Sennacherib se le antojó desaparecer a los judíos. Y en una sola noche todo su ejército murió. Él se escapó, volvió a Nínive, y él estaba adorando en su templo a su Dios. Y sus hijos mismos, sus hijos, vinieron y le atravesaron con sus espadas. Ese es el camino de todos los perversos, de todos los que se rebelan contra Dios, de todos los que se burlan. En su arrogancia, este rey impío se burló de Dios. Y le escribe ahí en el capítulo, el verso 19, dice, ¿quién te va a defender? ¿A quién te arrimas? ¿A quién te apoyas para negarte a pagar tributo? Cuando no sabía que el rey de Israel es el creador del universo. Y el pueblo de Israel es el pueblo que él ha escogido como una nación santa para ser luz para las naciones, para que a través de Israel todo el mundo, todo ser humano, toda la raza humana tenga la oportunidad de ser salva. Pero no lo quieren aceptar, no lo quieren recibir, y eso no es problema de este año, de este mes. No, no, no. Cuando vino el Señor Jesús, Juan 10:10, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Más a los que le aceptaron, a los que le recibieron, les dio poder, les dio autoridad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, en este tiempo, en esta generación, hay mucha gente que se burla de Dios. Hay mucha gente que se burla del cristiano, ¿verdad? Y todos aquellos que están en contra de Dios son aquellas personas que se dedican abiertamente al mal. ¿Cómo puede ser posible que una persona, un ser humano, ¿no?, que tiene un arma, se le paga 1,000 soles o 2,000 soles y le dice, anda, mata a este fulano de tal? Y él va en su moto y lo mata. ¿Qué tal? O sea, el nivel de violencia, el nivel de maldad ha llegado a esos extremos.
Y aunque nosotros lo veíamos lejano, desde acá, desde Perú, veíamos cómo sucedía esto en otras latitudes, ¿no? Y lo veíamos, ¡ucha, qué perversos, qué malo! Pero ahora no puede haber un noticiero si primero no salen esas primeras planas, esos titulares. Es una lástima, pero eso es lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando el creyente, el cristiano o una mamá pierde a su hijo o a su hija a manos de estos infelices desgraciados, entonces esa mamá que dice, Dios no me cuidó, Dios no cuidó a mi hijo, Dios no cuidó a mi hija. ¿Por qué el mal puede prevalecer? ¿Por qué a la gente buena le pasa cosas malas? Porque vivimos en el valle de sombra de muerte. Este es el valle de sombra de muerte que dice el Salmo 23. El rey David dijo, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nosotros tenemos que comenzar a declarar esa palabra. Y la verdad es que uno sale de su casa a trabajar y tú no sabes si te vas a encontrar con una bala perdida por ahí, con una pelea entre barristas de diferentes equipos de fútbol, te encuentras en medio de esa trifulca y te pueden eliminar. O simplemente estás contestando tu llamada de un celular y pasa por ahí y te sale arrebatando y si te defiendes te metieron un balazo. Es una pena que madres de familia los arrastren en carro, en moto, para quitarles su bolso, para quitarles un celular. Y luego quedan golpeada, chancada, maltratada, más de lo que cuesta un pinche celular. Esa es la realidad que estamos viviendo. Cuando nosotros, lo que vamos aprendiendo aquí en la palabra del Señor es principios espirituales, más que una doctrina, más que un conjunto de normas y de preceptos que la religión impone. Lo que enseñamos acá son principios espirituales y los principios espirituales no cambian, son principios universales, son principios que tú tienes que continuarlos y darle a tus hijos para que ellos puedan vivir bajo esa luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Que pueda ser tú esa antorcha encendida que alumbre en medio de la oscuridad. El mundo nos va a mirar, como decíamos antes. Mucha gente no lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios, no los lee. Pero tú eres un libro abierto. A ti te van a leer, a ti te van a escanear, a ti te van a sacar radiografía para encontrarte algo malo en ti y para criticarte. Amados hermanos, el Señor no nos ha puesto a nosotros acá para criticar a nadie, para juzgar a nadie, y menos aún para condenar a nadie. No estamos aquí para eso. Nosotros estamos aquí para compartir las buenas nuevas de salvación. El que quiere y acepta será salvo. El que no quiere será condenado. Punto. Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos conviene. Mejor dicho, lo que nos corresponde. Extender el reino. Y eso por la gracia de Dios venimos haciéndolo. Y gracias porque ustedes cada noche son esa pieza fundamental en este programa. Porque nos motivan, nos alientan a seguir haciéndolo. Hoy día es un día bastante recorrido. Salí a las 6 de la mañana y he vuelto prácticamente a las 7 de la noche. Muy cansado. Pero de saber que voy a encontrarme con ustedes, se saca fuerzas de donde no hay. Y es el Señor, es el que nos fortalece. Y le digo, repito el pasaje Salmo 92:10, pero tú me darás las fuerzas como las de un búfalo y seré ungido con aceite fresco, con un vino nuevo, con un aceite nuevo, con una unción nueva, para poder seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando papá lo quiera. Gracias por su amable compañía. Si usted está en una dificultad, sea como el rey Ezequías, que buscó la dirección de Dios, buscó al profeta Isaías para decir, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? Y el Señor le va a decir, no,
Sennacherib no entrará en esta ciudad, ni sus lanzas ni sus escudos no pasarán. Y ahí murieron esa noche los 185,000 que habían venido a destruir Israel. Está en la palabra de Dios, eso existe, eso no es una fábula, no es una leyenda, eso está aquí para nosotros, para usted y para mí. Cómo el Señor cuida de su pueblo. Que el Señor, Dios Todopoderoso, el soberano de Israel, bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Que supla cada necesidad en sus casas y que los llene de su auténtica paz. Que Dios los guarde, que tengan un maravilloso y bendecido fin de semana. Si papá Dios lo quiere, el día lunes estaremos aquí, al pie del cañón, compartiendo una porción más de su bendecida palabra. Que el Señor los guarde, familia, hasta el lunes, si el Señor lo permite. Muy buenas noches.